Entonces, queridos hermanos, seguimos nuestra meditación sobre las almas del purgatorio. Esta mañana hemos visto que el purgatorio sí está en la Biblia, segundo Macabeos 2, 12, 46. Es traducción de todos los pueblos de estar por los difuntos y es traducción de la Iglesia desde 2000 años que reza por los difuntos. Y es muy consolador saber que nuestros difuntos están en contacto con nosotros. Hemos visto que la iglesia Cuerpo Místico de Cristo, está en 3 lugares diferentes, 3 estados diferentes. La iglesia triunfante en el cielo, militante en la tierra, purgante en el purgatorio, y podemos ayudarnos mutuamente unos a otros. Hemos visto también que los difuntos, a pesar de los penas, dolores, sufrimientos que tienen, sí tienen una cierta alegría, porque se saben salvos ya, están en gracia de Dios, son almas confirmadas en gracia. Esta alma llegará al cielo, y es muy importante para ella de saber que lo que sufre es para su provecho, y gloria de Dios también. Hemos visto también que el alma que se separa del cuerpo guarda todos sus conocimientos, recuerdos. Entonces no está, es otro modo, pero sí son conscientes. De hecho, cuando un alma aparece, habla. Habla. Interviene, tiene una fuerza extraordinaria. No es algo extraordinario. Hemos visto también que podemos ayudar haciendo sufragios por ellos mediante la oración bajo todas formas, la Santa Misa, misas gregorianas, las obras de caridad, y también ofrecer nuestras penas, dolores, sufrimientos para estas almas. Y también nosotros debemos ser atentos de no acumular purgatorio, puesto que por cada palabra ociosa hay que dar cuentas a Dios. Además de la Santa Misa, un medio de ayudar eficazmente, más eficazmente a los difuntos, es ofrecer la Sagrada Comunión por ellos y escuchar misas por ellos. ¿Sí? Escuchar misas por ellos. Ahora, esta devoción de los difuntos es también útil a nosotros mismos. A nosotros mismos nos es útil la devoción a las almas del purgatorio. El cardenal Bachi dice: el ofrecer sufragios por los difuntos es un pensamiento santo y saludable, como dice la Sagrada Escritura, segundo Macabeos 12, 46. Entonces, Dios mismo en la Sagrada Biblia dice que es pensamiento saludable y santo ofrecer sacrificios por los difuntos para que sean libres de sus pecados, más bien de las cadenas del pecado. No solamente es santo y saludable para ellos, sino también para nosotros. Para nosotros también es útil. Esto principalmente por 2 razones. Ante todo, la piedad para con nuestros difuntos propone a nuestra consideración como todos los pecados, aunque sean veniales, y todas las negligencias, descuidos, tibiezas, nos harán sufrir penas terribles algún día en aquella cárcel de fuego. Entonces tenemos que pensar y madurar espiritualmente que nuestras culpas, nuestros pecados veniales, esas negligencias, descuidos, tibiezas, nos harán sufrir en el purgatorio. Entonces seamos atentos a no acumular. Es realmente muy, muy importante esto. Y por esto nosotros nos sentimos aguijoneados a una vida más santa y fervorosa. El hecho de tener devoción a las almas del purgatorio para ayudarlas, esto nos útil a nosotros para no acumular faltas e padecer mismos sufrimientos. Esto inventado por los protestantes que creen en Cristo es salvo, no está en la Biblia, cuidado. Eso es falso, totalmente falso. Nadie en este mundo está garantizado de la salvación eterna mientras vive en esta tierra. Puede mal usar su libertad y perderse. Entonces, eso de creer en Cristo es salvo es una mentira. El texto real dice a los romanos: cree en Cristo, tú y tu familia, y serás salvo. Serás si perseveras en el buen camino. San Pablo dice: recen por mí, yo me mortifico, hago sacrificios para que después de haber predicado a otros yo no me pierda. Entonces San Pablo no está confirmado en gracia. Puede perderse. Entonces, un pobre protestante que cree en Cristo es salvo, no vale. Y también algo más chistoso, decir: yo acepté Cristo. Bonito dicho, pero ¿y Cristo te aceptó a ti? Esto también es importante.
Es como un novio le gusta a una muchacha, está bien, pero también que acepta que ella te acepte, si no, no sirve, no vale. Eso también. Entonces, el hecho de rezar por los difuntos sí es útil para nosotros para evitar estas terribles penas. En segundo lugar, la devoción a los difuntos, dice el cardenal Bacci, es útil porque sabemos que las almas del purgatorio son santas y se encuentran en la antecámara del paraíso, a donde quieren llegar cuanto antes, pero del que son alejados por ahora, a causa de sus manchas, deben purificarse todavía. Y una vez que las almas llegan del purgatorio al cielo, se transforman en nuestros poderosos abogados. Si nosotros hicimos una oración, un sacrificio, un esfuerzo por ellos harán 100 veces más por nosotros. Si nosotros con nuestros sufragios podemos anticipar, aunque sea de una sola hora, su entrada en la bienaventuranza celestial, ciertamente ellas intercederán por nosotros ante Dios en todos los momentos de nuestra vida, de modo particular y en el momento decisivo de nuestra muerte. Podemos decir, como decía un santo, animam salvasti, tuam praedestinasti. Pues has salvado un alma, has predestinado tu alma al cielo también. Tendremos nuevos intercesores ante Dios, los cuales, por un deber particular de gratitud, implorarán para nosotros todas las gracias de que tenemos necesidad. Entonces, ellas van no solamente una vez, sino mientras estamos en vida y hasta el momento de la muerte, serán nuestros intercesores poderosos porque son almas santas. Son almas santas. Tiene razón San Ambrosio cuando escribe en su libro de Officiis: lo que hacemos por los difuntos redunda en nuestro propio bien y después de nuestra muerte lo recibiremos duplicado. Gran consuelo para nosotros, mientras ayudamos a nuestros queridos difuntos a subir cuanto antes a los gozos eternos del cielo. Podemos tener la confianza plena de que algún día también nosotros, con su poderoso patrocinio, podremos ir a reunirnos con ellos en la patria celestial. Y reunirnos con ellos con la patria celestial. Y ellos tienen gran interés en nuestra salvación. Se lee en la vida de San Juan de Dios que un día, encontrándose en grandes apuros para mantener a los muchos enfermos que tenía en su hospital, se dio a recorrer las calles de Granada y a los alrededores gritando: queridos hermanos, háganse limosna a ustedes mismos. Curioso, ¿no? Queridos hermanos, hagan limosna a ustedes mismos, dice la gente del barrio. Muchos estaban asombrados de aquellas palabras, pero el santo, inflamado en amor de Dios y del prójimo, explicó sus palabras diciendo que lo que hacemos por los pobrecitos y los infelices, Jesús lo tiene como hecho a sí mismo y por tanto otorga al donante las recompensas más grandes. Ahora bien, las almas del purgatorio son pobres, están necesitadas y además son santas. Lo que hacemos por ellas ciertamente se nos toma en cuenta para nosotros, nuestro propio bien. En la vida de Santa Margarita de Cortona, que tuvo una vivísima devoción por los difuntos, se lee que en la hora de la muerte vio un tropel de almas bienaventuradas descender del cielo para acompañarla en su ascenso al paraíso. Eran las numerosas almas que la santa había liberado de las penas del purgatorio con sus numerosos sufragios. En un lugar, no olvido, Santo Agustino, San Jerónimo dijo: yo nunca he leído que una persona que hace caridades se pierda. ¿Por qué? Porque tiene muchos intercesores, muchos protectores. En la vida del santo cura de Ars se lee que un día un sacerdote que había venido a consultarle: oh, si supiese qué grande es el poder de las almas del purgatorio sobre el corazón de Dios, y si conociera las gracias que podemos obtener por su intercesión, desde luego que no serían olvidadas. Entonces los fieles difuntos pueden ayudarnos, pueden pedir a Dios, son almas santas, no olvidemos. Oremos mucho por ellas y ellas intercederán mucho por nosotros.
Oremos muchos por ellas y ellas nos ayudarán mucho. De Santa Brígida se lee que en uno de sus éxtasis oyó decir a las almas purgantes en alta voz: Señor, Dios omnipotente, dad el 100 por 1 a aquellos que nos ayudan con sus oraciones y os ofrecen sus buenas obras para hacernos gozar de la luz beatífica de vuestra divinidad. Entonces las almas piden que Dios rinde 100% a los que los ayudan. Además, en la vida de Santa Catarina de Bolonia se lee: cuando quiero obtener alguna gracia, alguna ayuda de nuestro Padre Celestial, recurro a las almas del purgatorio. Les suplico que presenten a la Divina Majestad mi petición en su nombre y por su intercesión soy escuchada. Esos ejemplos de los santos nos deben mover a una grande y confiada devoción a las almas del purgatorio, ofreciendo sufragios por ellas. Debemos pedirlas que nos obtengan todos los favores necesarios de que estamos necesitados, pero sobre todo las gracias necesarias para la salvación eterna de nuestra propia alma. Entonces el hecho de pedir a las almas es provechoso para nosotros. Ayudar sí, pero también recibimos su ayuda para nosotros. Y sobre todo, si nosotros fuimos realmente caritativos con estas pobres almas, Dios hará que otros sean con nosotros. Ahora hay un consejo importante: evitar el purgatorio. Sí. El que, por ejemplo, el que hace penitencias, oraciones, misas, caridades en esta vida por sus propios pecados, borra. El que hace celebrar misas por sus propios pecados, borra. Hace celebrar la misa por su propia alma, comulga, reza, participa. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre de tu Hijo Jesucristo por mi purgatorio, por mis pecados, 1000 veces más provechoso. Sí, eso es mucho más provechoso. La misa no es cualquier cosa, es el sacrificio de Cristo aplicado. Uno puede no solamente escuchar misa por sí mismo, para sí, por sus difuntos, también hacer celebrar misa por sí mismo y por sus difuntos. Una persona inteligente haría su purgatorio en ese mundo y sería mucho más rápido y más eficaz. Mucho más rápido. Pero uno no piensa. Mi abuelo hacía eso. Por sí mismo. Bendito sea Dios. Y entonces la misa, que los hermanos, es uno de los medios más poderosos, dijimos, de ayudar a los difuntos, también ayudar a sí mismo. Y no solamente a sí mismo, digo unas palabras más acerca de este tema tan importante y hermoso. También la misa nos alcanza más bien, dice el padre Gargula Granger, la misa nos alcanza la gracia de la conversión. Por ejemplo, una persona está amarrada por pecado, ¿no? Amarrada por pecado, paralizada por pecado, tiene meses y años de no confesarse, de no comulgar, porque el demonio lo paraliza, que escuche misa. Y si escucha misa y se hace celebrar misa para sí mismo, es mejor todavía. ¿Por qué? Porque la misa facilita la conversión. Por eso el otro día dije, aunque usted esté en pecado, aunque viva mal, aunque vengas a misa y pida para ser liberado de esto. Ahí dice, ¿para qué voy? Si no comulgo, ¿para qué voy? Para facilitar tu conversión, hombre. La misa neutraliza a los demonios. El espíritu del mal nada teme tanto como una misa, sobre todo cuando se celebra con gran fervor y cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Cuando el enemigo, dice, de la naturaleza humana choca con un obstáculo insuperable, es que en una iglesia un sacerdote consciente de su propia debilidad y su pobreza ha ofrecido la omnipotente hostia y la sangre redentora. Hay que recordar el caso de santos que, asistiendo a misa, en el momento de la elevación del cáliz, han visto desbordarse la preciosa sangre y deslizarse por los brazos del sacerdote y los ángeles venir a cogerla en copa de oro
para llevarla a aquellos que tienen mayor necesidad de participar en el misterio de la redención. Y también el sacrificio de la misa no solo perdona nuestros pecados, sino la pena debido al pecado, ya perdonados. Se trata de vivos o muertos por quienes se ofrece el sacrificio. Entonces la misa disminuye también nuestro purgatorio. De suma Seguimos nuestra meditación sobre el purgatorio. Esta mañana hemos visto que sí hay purgatorio. En el Apocalipsis 21-27, nuestro Señor dice, nada manchado entra en la celeste Jerusalén. El libro de los Macabeos 2:12-46 dice que Judas Macabeo hizo un sacrificio, hizo una colecta de 12,000 dracmas, mandó comprar corderos, fueron sacrificados por los pecados de los difuntos. Y dice, es pensamiento santo y saludable orar por los difuntos para que les sean perdonados sus pecados, o más bien la deuda de sus pecados, etc. Después hemos visto que las penas del purgatorio sí son grandes. Penas morales, penas físicas. Eso debe impulsarnos a tener misericordia de estas pobres almas que gimen entre tantos tormentos. Los santos hablan de un fuego purificador que es igual que el infierno, con la diferencia que el fuego del purgatorio está destinado para purificar, mientras que el del infierno está para castigar. También les dije que Santa Francisca Romana dice que hay 3 regiones del infierno. La más lejana del cielo y casi limítrofe del infierno son las almas consagradas tibias que no hicieron bien lo que tienen que hacer, y los mundanos que han diferido su conversión hasta el fin. La región intermedia es la más poblada, sí sufren tormentos de sentidos, y la región más cerca del cielo sufren más bien tormentos de la separación para con Dios, pero sí sufren también. Ahora veamos un poco, hemos llegado aquí, veamos las alegrías de las almas purgatorias. Es interesante. Uno puede ser enfermo, tener alegría también. Uno puede sufrir a veces. Don Alberione, en su libro edificante titulado Por nuestros queridos difuntos, escribe: se pena el infierno, se pena el purgatorio, pero hay diferencias esenciales entre uno y otro. El infierno es eterno, el purgatorio es por un tiempo. El infierno es sin ninguna esperanza de salvación, el purgatorio es la segura certeza del paraíso. El alma que está en el purgatorio sabe que llegará un día al paraíso. El infierno es el estado definitivo de un alma odiada y repudiada por Dios. El purgatorio, el estado transitorio de una alma amada y esperada por Dios en el cielo. El infierno es un sufrir desesperado y sin beneficio. El purgatorio es un sufrir para entrar dignamente en el cielo. El infierno tiene la maldición eterna de Dios. El purgatorio, la bendición paterna del Señor. El infierno está bajo el dominio de la justicia rigurosa y pura. El purgatorio, de la justicia que obra la misericordia. Hemos visto esta mañana que el purgatorio es obra maestra de la misericordia y justicia divina. A la vez perdona y a la vez exige reparación. Y da la posibilidad de reparar y llegar al cielo. El infierno es lugar de los condenados, el purgatorio lugar de los que se salvan, mientras que la tierra es el lugar de los que no están seguros de la salvación propia. Los del purgatorio están seguros de llegar al cielo. Son almas santas. Solamente falta esta deuda con la justicia divina. Por ejemplo, cuando uno, supongamos, si yo estoy en la capital, en Guatemala, tomo el autobús, en lugar de venir a Chela, tomo el autobús hasta la frontera de El Salvador. Cuando llego ahí, ¿dónde estoy? Tengo que hacer todo este camino hasta la capital y después llegar por aquí. Entonces, cuando uno peca, se aleja de Dios. Cuando cambia, se convierte, cambia de rumbo. Ahora cambiar de rumbo puede ser de un golpe o puede ser mucho más lento. Pero la confesión borra el pecado mortal, cierra la puerta del infierno, perdona la deuda eterna del infierno, pero Dios exige algo de reparación debido al pecado hecho después del bautismo.
El primer motivo es el saberse seguras de la salvación eterna. Entonces, ¿por qué hay alegría en las almas del purgatorio a pesar de sus penas, dolores? Bien, están seguras de su salvación eterna, de estar confirmadas en gracia y de estar en la imposibilidad de pecar más. Entonces, las almas del purgatorio, uno, están seguras de su salvación; dos, están confirmadas en gracia y ya no pueden pecar; y tres, imposibles de separarse de Dios. Entonces están en mejor condición que nosotros. Nosotros podemos perdernos, ellos no. Ningún santo, hasta no acabar esta peregrinación terrena, tiene esta suavísima certidumbre que hace deseables los dolores de las almas purgantes. Este es el segundo motivo de alegría. Las almas se ven a sí mismas impuras, manchadas, necesidad de purificación, y por esto se alegran de sufrir para hacerse dignas de Dios y de sus gozos, de su dicha. Entonces ven cómo están y están contentas de sufrir para reparar eso. Sufren sí, pero sufren con provecho. El tercer motivo es el amor ardiente que tienen hacia Dios. El amor no mide, no siente el sacrificio, más aún lo desea, porque se sabe que es un medio necesario para unirse al objeto amado. Las almas purgantes aman ardientemente su bien supremo, que es Dios, por lo cual el sufrir por Él y para unirse a Él se les convierte, en medio de tantos sufrimientos, en una alegría muy grande. Entonces ellas saben que sufren para llegar a la dicha eterna de Dios. Oh, si amásemos también nosotros a Dios como ellas le aman, rechazaríamos con horror toda culpa, abrazaríamos con plena resignación los dolores y las angustias de esta vida en expiación de nuestros pecados, y ofreceríamos muchos sufragios por aquellas almas santas puedan apagar finalmente su incoercible deseo de unirse a su bien infinito. Nosotros, si sufriéramos todo esto, haríamos grandes, sufragios para ayudarlas a llegar cuanto antes a la dicha eterna del cielo. Entonces, sí sufren, pero tienen esta certeza de su salvación eterna y saben que el sufrimiento es para mayor bien de ellas. Santa Catarina de Génova, en su admirable tratado sobre el purgatorio, escribía: el alma purgante es feliz en su estado, pero feliz como el mártir sobre la pira, feliz con la felicidad sobrenatural, pura, que el mundo no puede comprender, como el mártir que se deja matar antes de ofender a Dios, que se siente morir, pero desprecia la muerte por el ardor amoroso que tiene hacia Dios. De la misma manera, el alma purgante, sabiendo que Dios lo quiere y lo manda así, ama a Dios y está jubilosa y feliz de que Dios trabaje, acrisole, purifique su espíritu con el dolor. Está contenta, pero sufre. Un día Santa María Magdalena de Pazzi, arrebatada en éxtasis, fuera de sí, tuvo una visión tan terrible del purgatorio que la hizo palidecer, llorar y gritar: misericordia. De repente vio que entre aquellas almas purgantes estaba la de un hermano suyo, muerto hace así poco tiempo, y exclamó: pobre alma de mi hermano, muerto hacía poco tiempo, pobre alma de mi hermano, ¿cuánto sufres? Y sin embargo veo que estás consolado, ardes y estás contento, porque sabes que estas penas son el camino que lleva a la felicidad eterna. Así es, las almas purgantes sufren penas atroces, pero están contentas y resignadas con la voluntad de Dios, y aún se gozan de sufrir para purificarse cada vez más y hacerse más santas. Bueno, si podemos evitar esto, mejor, ¿no? Mejor llegar directamente al cielo. Nosotros, sin embargo, podemos y debemos atenuar con nuestros sufragios sus sufrimientos y acrecentar sus alegrías, acelerando el momento de su liberación y de sus gozos eternos. Entonces ellas sufren, pero no pueden merecer para sí. Entonces nosotros sí podemos ayudarlas a acelerar esta liberación. Nuestras oraciones, nuestras buenas obras, nuestras penitencias ofrecidas por ellas bajan como un rocío refrescante sobre sus dolores, como un bálsamo sobre sus llagas, mientras atraen sobre nosotros las bendiciones del cielo. Entonces, el que ayuda a las almas del purgatorio, bien, se ayuda a sí mismo porque atrae sobre sí
protección divina, bendición de Dios, ayuda de Dios, bajo mil formas diferentes, ¿sí?